Buen día. El tema que vamos a platicar hoy es el sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas es un grupo de membranas y organelos que se encuentra en células eucariotas que trabajan en conjunto para sintetizar, modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas. También para mantener el equilibrio en el tamaño de las membranas. Incluye una variedad de organelos como lo es la envoltura del núcleo, los retículos rugoso y liso, el aparato de Golgi y también los lisosomas. Aunque técnicamente no está dentro de la célula, la membrana plasmática se considera también parte del sistema de endomembranas. ¿Cómo es el flujo de vesículas en el sistema de endomembranas? Vamos a ver que en el retículo endoplásmico rugoso se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Desde acá pueden viajar las proteínas a través de vesículas hacia el aparato de Golgi. Hay una red del retículo endoplásmico de transición entre el retículo endoplásmico rugoso y Golgi, donde pasan o se transportan las proteínas y los lípidos que fueron sintetizados en el retículo. Golgi los recibe y aquí llevan un procesamiento donde tienen una preparación química, un empaquetamiento, se forman las glicoproteínas, quiere decir que las proteínas se les agregan glúcidos, también a los lípidos les agregan glúcidos y también se forman lipoproteínas. Vamos a conocer dos vías o flujo de vesículas, como lo es la ruta secretora o secretoria, que es de exocitosis. Esta se inicia en el retículo endoplásmico, pasa por el aparato de Golgi y termina en la membrana del núcleo, en la membrana celular, perdón. Y hay desvíos hacia los endosomas y lisosomas, donde finaliza. La ruta endocítica se inicia en la membrana plasmática, termina en lisosomas, con rutas alternativas que pueden pasar por aparato de Golgi y de reciclaje en membrana plasmática. ¿Cómo se forman y se fusionan las vesículas para el transporte? En la imagen podemos observar el lumen del retículo endoplásmico rugoso donde se puedan modificar las proteínas y cómo estas proteínas, si van a ser transportadas de un lugar a otro, se van a formar lo que son vesículas. Primeramente se va a formar una invaginación de la propia membrana del retículo endoplásmico y se forma como una especie de saco, y la vesícula, cuando se desprende de la membrana, la misma membrana que tenía el retículo endoplásmico recubre la vesícula, es parte de la vesícula y lleva las proteínas adentro transportadas. Viaja a la vesícula, se transporta y va hacia el organelo objetivo o la membrana objetivo, y la membrana que recibe la vesícula también va a participar en el transporte. La membrana de la vesícula se incorpora a la membrana objetivo del organelo objetivo y vuelve a ser parte de la membrana que la recibe. La vesícula sale por exocitosis e ingresa a la nueva membrana del organelo diana por endocitosis y deja adentro del lumen de la membrana del organelo las proteínas descargadas que fueron transportadas. Hay varios tipos de coberturas que forman las vesículas. Podemos hablar de las proteínas que son transportadas en vesículas con cobertura tipo 1,
que son las denominadas COP1, y también las que tienen cobertura tipo 2 o las conocidas como COP2. Estas nos ayudan a no solo formar la cobertura de la vesícula, sino que también dan dirección hacia dónde va a ir la vesícula que se transporta, y también va a dar distinción o distingue el contenido que tiene cada vesícula. Existen 3 diferentes clases de vesículas de transporte, clasificadas según su revestimiento o cobertura, y estas viajan por el tráfico vesicular hacia distintos compartimientos del sistema de endomembranas en toda la célula eucariota, a lo largo de la vía secretora que mencionamos antes y la vía endocítica también, y se diferencian por el tipo de contenido o carga que transportan, la ruta también que toman, ¿verdad? En lo que participan en el transporte, también la proteína o complejo de proteínas de cobertura, o sea, lo que recubre la membrana de la vesícula, puede clasificarse en 3 clases. Estaría también las coberturas de clatrina, que en la imagen las vemos con el color verde, las coberturas COP1, que las vemos con el color celeste, y las coberturas COP2, que las vemos con el color rojo. Si vemos acá las de cobertura COP2, ¿sí? Ellas tienen tipo de coberturas de proteína SAR tipo 1. Ellas viajan o se forman, salen de la membrana del retículo endoplásmico y van en dirección hacia el aparato de Golgi. ¿Sí? Podemos ver las flechitas que son como rojas o fucsia y van en esa vía. Este es el transporte que conocemos como anterógrado. Y de ahí vemos las que son COP2. Estas estamos viendo que la dirección es opuesta, si se dan cuenta. Van como en retroceso. Ellas pueden nacer de endosomas tempranos y llegar a aparato de Golgi y retornar a retículo endoplásmico rugoso, o de Golgi también nacer de las membranas de Golgi y retornar a retículo endoplásmico. Este es el tipo de transporte retrógrado, porque va como en retroceso. Las de clatrina, que son las de color verde, estas también estamos viendo que pueden venir en forma de retroceso. Vemos que nacen en la membrana plasmática, ¿sí? Estas también pueden fusionarse con endosomas tempranos, endosomas tardíos, y posteriormente también fusionarse con lisosomas para formar lo que es un lisosoma. Aquí hay un ejemplo de cómo se forma una vesícula con cobertura COP2, Quad Complex Protein. Este tipo de cobertura es específica y es un ejemplo de cómo se forma este tipo de cobertura. Es el que vamos a dar porque sería como el mismo mecanismo como se forman los otros tipos de cobertura. Entonces, acá vemos aquí la proteína SAR1 GTP, sería la cobertura, la forma activa. Y entonces estamos viendo en la imagen de la izquierda primero cómo se encuentra la proteína SAR1 GDP, que esta sería su forma inactiva. Ella es soluble, ella tiene que tener actividad GTP, hidrólisis de una molécula de GTP para poder activarse. Y entonces vemos aquí también que ella al soltar el GDP y obtener el GTP como fuente de energía, se puede unir a la membrana, ¿sí?
y unida ya a la membrana en su forma activa, puede empezar a reclutar las proteínas de cobertura. Activa el receptor de membrana SAR1-GEF y este ya activo puede tener interacción adentro de la membrana con alguna proteína que va a transportar, que llamamos proteína de carga, porque ya lo encontramos en su forma activa. Ya que tiene el receptor de proteína de carga, la proteína que va a transportar, se reclutan las proteínas de cobertura, como lo son la SEC24 y la SEC23. Si vemos la proteína SEC24 interactúa con el receptor de proteína de carga y la proteína SEC23 con la proteína SAR1-GTP, que ya está en su forma activa. Lo vemos también del lado derecho y vemos cómo ya se van formando y son varias SAR1-GTP y varios receptores con proteína de carga activos que van reclutando las proteínas SEC23 y SEC24. La última parte de la cobertura serían las proteínas SEC13, SEC31, que la vemos en la imagen del lado derecho, que forman tanto entonces las SEC23 y SEC24 forman la capa interna y la capa externa, las SEC13 y SEC31. Esto van formando esta invaginación, o sea, hacia afuera, y se va a empezar a formar la vesícula que poco a poco se va a ir desprendiendo de la membrana por medio de exocitosis, y vemos que cuando se desprende completamente forma lo que es la vesícula con cobertura tipo 2 y que adentro están las proteínas que van a transportar. Las proteínas de carga en vesículas de transporte desde retículo a Golgi. Aquí vemos entonces en el color celeste en la imagen es el retículo endoplásmico y vamos a ver que van a nacer ahí, es su lugar de origen, las proteínas de carga con señal de salida y los receptores de señal de salida. Los podemos ubicar ahí bastante bien. Estas van en el paso 1, si se dan cuenta, se va a generar la vesícula en retículo endoplásmico. Primero empieza la invaginación y posteriormente ya se forma la vesícula. Se da este proceso de gemación, se desprende por exocitosis con su proteína de carga hacia Golgi. Vemos cuando la vesícula ya está en movimiento y cómo va a llegar a Golgi, y al llegar a Golgi vemos la participación de una proteína enlace que va a permitir el anclaje de la vesícula a la membrana del aparato de Golgi. También vemos las proteínas B-SNARE y T-SNARE, que la B-SNARE es parte de la vesícula y la T-SNARE es la de la membrana diana que la recibe. Ellas tienen que reconocerse y ensamblarse para que se dé el anclaje y que la proteína o que la vesícula pueda fusionarse a la membrana de Golgi y por endocitosis dejar las proteínas dentro del lumen del aparato de Golgi. Entonces ahí se da ya la fusión y la descarga de las proteínas en Golgi. También esas son las de cobertura tipo 2, que como hemos visto el transporte es de retículo a Golgi. Las de cobertura tipo 1 hemos visto que ellas nacen en Golgi y es un transporte retrógrado, o sea que van de regreso hacia el retículo endoplásmico rugoso. Entonces nacen en el retículo, es el mismo proceso de gemación, de ahí el movimiento, el anclaje. Estas es importante porque tienen una secuencia de aminoácidos
KDEL por las siglas en inglés de los aminoácidos que la identifican, que sería la secuencia señal de aminoácidos que da el aviso de que estas proteínas deben retornar de Golgi hacia retículo endoplásmico. Aquí nuevamente tenemos las proteínas SNARE, como vemos que ellas participan en la fusión de las vesículas. Las proteínas SNARE, es por las siglas en inglés también, son receptores de proteínas de fijación solubles. Son un grupo de proteínas cuyo papel principal es facilitar la fusión de las vesículas encargadas del transporte de moléculas necesarias para el funcionamiento de la célula. Las proteínas SNARE se pueden dividir en dos tipos, las B-SNARE, que denotan la vesícula, las que están presentes en la membrana de la vesícula, y las T-SNARE, que significa que son target de la membrana diana, a donde es donde va a llegar la proteína que se va a transportar. Ahora vamos a hablar específicamente del retículo endoplásmico, las dos clases de retículo endoplásmico que son rugoso y liso. Generalidades, vamos a ver que la tarea de distribuir y dirigir a las proteínas que se han sintetizado en la célula a sus destinos finales es un proceso muy complejo en el que intervienen tanto el retículo endoplásmico como aparato de Golgi. En la imagen podemos ver cómo es el transporte que hablamos, ¿verdad? Que es el anterógrado, que las vesículas transportan a las proteínas que se sintetizan en retículo endoplásmico rugoso hacia el aparato de Golgi, ya sea por vesículas de secreción hacia el exterior de la célula por medio de la membrana plasmática, o también estas proteínas pueden viajar de retículo endoplásmico a Golgi y formar parte de lo que conocemos como endosomas tardíos para posteriormente formar lo que son los conocidos como lisosomas. La síntesis de las proteínas siempre se inicia en los ribosomas que están en el citosol. Este es un ejemplo. Pueden haber ribosomas unidos a la membrana del retículo o ribosomas libres en el citosol. Los ribosomas, como hemos visto, son partículas que están formadas tanto de ARN como de proteínas, subunidades ribosomales y proteínas. Ellos pueden, como dijimos, estar libres o estar adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Generalidades que ya hemos hablado, comúnmente las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso siguen la vía secretora, o sea, nacen en el retículo endoplásmico rugoso, viajan a Golgi por vesículas de secreción, pueden ir hasta el exterior de la célula. Otras proteínas que son secretadas también pueden utilizar esta vía, por ejemplo, las proteínas de la membrana plasmática, las proteínas de membranas de organelos, las proteínas de lisosomas, las proteínas que actúan en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi. En cambio, la otra vía, recordemos que es la ruta endocítica. Esta es al revés, inicia en la membrana plasmática y termina en los lisosomas, con rutas alternas también a aparato de Golgi y de reciclaje hacia la membrana plasmática también. Existen otras proteínas también que pueden ser producidas en las células que no se translocan al retículo endoplásmico rugoso, o sea que no ingresan a la vía secretora, sino que se producen en ribosomas o se sintetizan en ribosomas libres. Estas son las proteínas que tienen su destino final permanecer en el citosol, o las que se pueden incorporar a los siguientes organelos, como lo es el núcleo, las mitocondrias, los cloroplastos o los peroxisomas. Por ello, los peroxisomas no se consideran parte del sistema de endomembranas. Ninguno de estos organelos, ni el núcleo, ni las mitocondrias, ni el cloroplasto, ni los peroxisomas se consideran parte del sistema de endomembranas. Entonces, como dijimos anteriormente, los ribosomas libres en el citosol sintetizan proteínas que pueden ir hacia el núcleo, mitocondria, cloroplastos y peroxisomas, mientras que los ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso que sintetizan proteínas, ellos sí van a ingresar a la vía secretora, o sea, ingresan o son translocados al interior del lumen del retículo endoplásmico rugoso, y sus destinos finales por el transporte de vesículas en la vía secretora pueden ser formar lisosomas,
pues las vesículas de secreción como tal o la membrana plasmática. El retículo endoplásmico es un organelo muy importante, es una red de túbulos y sacos y que son como cisternas rodeados de membrana que se extienden desde la membrana nuclear por todo el citoplasma. Este es el organelo más grande de la mayoría de las células eucariotas y se puede clasificar en dos. Uno, el retículo endoplásmico rugoso, que es el que posee los ribosomas en su superficie externa y está involucrado, por lo tanto, en síntesis de proteínas y también modificación de proteínas entre sus funciones. El retículo endoplásmico liso tiene la característica de que no posee ribosomas y está específicamente involucrado en la síntesis de lípidos. El retículo endoplásmico rugoso tiene una membrana de 7 nanómetros y tiene también una bicapa de fosfolípidos. Poseen los ribosomas en la membrana, que son los encargados de la síntesis de proteína. Este es un ejemplo. Hacia el lado izquierdo vemos el retículo endoplásmico rugoso, que son estas. Primero vemos el núcleo y sabemos que tiene una membrana que es bimembranoso y que tiene membrana interna y externa, y el retículo endoplásmico rugoso es una prolongación de la membrana externa del núcleo, y vemos que son varios sáculos o cisternas que tienen todos estos puntitos que se ven alrededor de los sáculos o cisternas, son los ribosomas adheridos. Polirribosomas, donde vemos en la imagen de la derecha, es cuando observamos varios ribosomas unidos trabajando en conjunto, sintetizando proteínas. En general, podemos decir que las funciones del retículo endoplásmico rugoso a detalle son diversas. Uno sería la traducción, o sea, síntesis de proteínas y translocación de las proteínas. La translocación sería hacia el interior del lumen del retículo, ¿sí? Eliminación cotraduccional de la péptido-señal. Adición cotraduccional de glucanos ricos en manosa sobre residuos de asparagina, que es lo que denominamos N-glucosilación. Eliminación de residuos de glucosa terminal. Plegamiento del polipéptido, eso lo hacen las proteínas chaperonas que se encuentran en el retículo. También va a formar puentes disulfuro, eso lo hace por medio de las enzimas disulfuro isomerasas. Fosforilación, es decir que las proteínas van a ser fosforiladas, reciben grupos fosfato. Hidroxilación, que reciben grupos hidroxilo, las proteínas que se sintetizan en el retículo. También pueden formar oligómeros y también puede ser el inicio de un proceso que llamamos glucosilación. El retículo endoplásmico rugoso, dijimos que entre sus funciones era la translocación de las proteínas, o sea, el ingreso de proteínas que son sintetizadas en los ribosomas que están adheridos a la membrana del retículo. Esta translocación puede ser de dos tipos, una que es cotraduccional y otra que es posttraducción. La que es cotraduccional quiere decir que durante la síntesis de la proteína, al mismo tiempo, se está introduciendo la proteína al interior del lumen del retículo. En cambio, la posttraduccional, primero se completa la traducción, puede ser en ribosomas libres en el citosol, y posteriormente la proteína tiene una secuencia señal que la dirige hacia la membrana del retículo y es translocada al interior del lumen. Una vez translocadas las proteínas al interior del lumen del retículo endoplásmico, las proteínas tienen que ser plegadas y glucosiladas. Vamos a ver que las proteínas que tienen que ingresar forzosamente al interior del retículo, o sea que deben ser translocadas al lumen, tienen una secuencia señal cuando son sintetizadas. Esta secuencia señal es una secuencia de aminoácidos hidrófobos que están localizados en el extremo amino terminal de la cadena polipeptídica naciente. Vamos a explicar primero la translocación cotraduccional. Vamos a explicarlo con la imagen siguiente. La translocación cotraduccional de proteínas, primero vemos un ribosoma
que está libre, ¿sí? Vemos el ARN mensajero que está en celeste, el ribosoma es el rosado, su subunidad menor y mayor, y la proteína naciente que está en rojo. Pero estamos viendo que se está sintetizando la proteína y esta parte roja es lo que conocemos como secuencia señal. La secuencia señal que dijimos que es una secuencia de aminoácidos que indica que esta proteína debe translocarse al interior del lumen del retículo endoplásmico. Entonces vemos cómo se separa la síntesis de proteínas y esto permite que el ribosoma se acerque a la membrana o se adhiera a la membrana del retículo. Aquí vemos la membrana del retículo y la parte interna del retículo que es el lumen. Y vemos también cómo hay un complejo de translocación que se conoce SEC61 que va a permitir que se transloque al interior del lumen del retículo la proteína naciente. Vamos a observar también que hay en la membrana, a la par del complejo SEC61, un receptor. Este receptor reconoce la secuencia señal, ¿sí? Y al reconocer la secuencia señal, que está unida por una partícula de reconocimiento de la señal. Como observamos de color verde, hay una partícula de reconocimiento de la señal. Esta reconoce la secuencia señal para la síntesis de proteína y dirige a el ribosoma hacia la membrana del retículo. Aquí hay un receptor de la partícula de reconocimiento de señal y este contacto hace que se abra la proteína de translocación, el complejo SEC61, que es en forma de canal, se abre, sigue la síntesis de la proteína y al mismo tiempo que se está sintetizando, se está translocando al interior del lumen del retículo. Ya adentro, si se dan cuenta, la proteína que está en color celeste ya está ingresando y es cortada la secuencia señal por una peptidasa señal. Y ya queda solo la proteína dentro del retículo, del lumen del retículo endoplásmico rugoso. Esta es una translocación cotraduccional. De ahí tenemos la translocación posttraduccional. Aquí también tenemos la imagen. Aquí lo que vemos es que está el ribosoma libre con su ARN mensajero y está sintetizándose la secuencia señal. Aquí toda la proteína se sintetiza, pero tiene la secuencia señal. No fue reconocida por una proteína de reconocimiento de señal, sino que toda la proteína se sintetiza y hasta después, ya sintetizada, como tiene la secuencia señal, es trasladada por proteínas de transporte hacia la membrana. Y si se dan cuenta, aquí hay un complejo, el SEC61, a la par de otro complejo, el SEC62-63, que realmente el contacto de la secuencia señal con este es el que permite la abertura del complejo SEC61 para que la proteína pueda ser translocada al interior del retículo. Aquí vamos a ver que adentro del retículo están las VIP, pues son proteínas VIP o conocidas como chaperonas, que capturan la proteína naciente y empiezan el plegamiento de la proteína adentro del retículo. Y aquí están las VIP o chaperonas, son las que se encargan dentro del lumen del retículo del plegamiento de la proteína. Eso quiere decir que la empieza a formar la estructura secundaria, terciaria, lo que amerite la proteína para ser funcional. Ya dentro del lumen, después de plegarse por las proteínas chaperonas, tiene que iniciarse el proceso de glucosilación. Aquí es que se van a formar glicoproteínas, ¿sí? Porque van a adherirle glúcidos a la proteína. Aquí vamos a ver también trabajando a enzimas glucosiltransferasas, que son los que transfieren los grupos glucosilo, ¿verdad?, hacia las proteínas. Vamos a encontrar dentro del retículo endoplásmico dos tipos de glucosilación. Está la N-glucosilación, que es adherir un oligosacárido al grupo amino terminal de residuos de asparagina. Es importante reconocer que la primera etapa de esta N-glucosilación se da en retículo endoplásmico, pero la segunda etapa se da en el aparato de Golgi. La segunda clase de glucosilación es la O-glucosilación. Aquí le vamos a adicionar a la proteína un oligosacárido.
a un grupo hidroxilo, pero de residuos de aminoácidos de serina y trionina. Es importante resaltar que este tipo de glucosilación, la O-glucosilación, solo se da en el aparato de Golgi. Y entonces el ejemplo que hemos mencionado es la N-glucosilación, que esta sí, la primera parte es en retículo. Vamos a explicarla con la imagen. Tenemos aquí la glucosilación, sería la N-glucosilación. Entonces tenemos el ribosoma que está sintetizando la proteína. Esta puede ser cotraduccional porque al mismo tiempo que se está sintetizando está ingresándose al interior del lumen del retículo. Si podemos ver, todo puede ir pasando consecutivamente y bastante rápido, y aquí lo estamos viendo a paso, o sea, al mismo tiempo que se está sintetizando, se está translocando al interior del retículo, y también al ingresar de una vez la empezamos a glucosilar. Aquí vemos al lado derecho de la proteína de translocación, vemos un transportador de oligosacáridos, que es el dolicol. El dolicol es un lípido que está en la membrana del retículo endoplásmico rugoso y que es un transportador de oligosacáridos. Aquí estamos viendo un oligosacárido, ¿sí?, que tiene aminoácidos como N-acetilglucosamina, manosa y glucosa. Y en el proceso de glucosilación, recuérdense que la proteína es en el residuo de asparagina en su grupo amino, es donde vamos a adicionar el oligosacárido. El que lo transporta es el dolicol. El oligosacárido se transfiere desde el dolicol al nuevo polipéptido, como estamos viendo, translocado. Primero, en el proceso de glucosilación se van a remover 3 residuos de glucosa. Vemos que se remueven 3 residuos de glucosa. Esto lo hacen enzimas glucosiltransferasas, y luego se remueven manosas para quedar la primera parte de glucosilación con este oligosacárido en el retículo endoplásmico rugoso, ya formando una glucoproteína. Ahora, la proteína ya tiene un carbohidrato unido, un glúcido unido. Mecanismo de glucosilación, como dijimos, es la formación de glicoproteínas. Primero, participación del dolicol, que vimos que es un lípido de transporte de oligosacáridos. La molécula donadora siempre es un azúcar nucleótido. Podemos ver que el oligosacárido o el glúcido ácido siálico lo va a transportar citidín monofosfato, que es un nucleótido que su función es donar o transportar también glúcidos. La manosa lo transporta un GDP, sí, bueno, sin difosfato. La fucosa también un GDP, la galactosa un UDP, que es un uridindifosfato, y el uridindifosfato también puede transportar N-acetilglucosamina. Ellos lo donan hacia el dolicol. El dolicol es el lípido que ya lo entrega o lo transfiere a la proteína para formar la proteína. Las proteínas que son sintetizadas, ¿a dónde pueden ser dirigidas, o cuáles podrían ser sus funciones, o cómo se utilizan? Primero, las proteínas que se sintetizan pueden formar parte de las membranas tanto del retículo endoplásmico rugoso como del retículo endoplásmico liso, también del aparato de Golgi y de los lisosomas, todos los organelos que se consideran del sistema de endomembranas. También pueden irse a la secreción celular, o sea, las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso pasan al aparato de Golgi y luego se forman vesículas de secreción que se unen a la membrana y salen por exocitosis. Puede existir una secreción regulada o una secreción constitutiva. La constitutiva es constante sin ningún control, y la regulada puede tener una regulación hormonal, por ejemplo, o de un ligando. El control de la calidad del retículo endoplásmico rugoso. Aquí en el retículo endoplásmico rugoso puede existir un control de calidad. Primero, se deben reconocer las proteínas que son mal plegadas para poder repararlas, y si no se pueden reparar, pues degradarlas. Hay enzimas que conocemos como glucosiltransferasas. Ellas pueden detectar una glucoproteína mal plegada por las chaperonas y le puede adicionar una glucosa de más. Esta glucosa de más a los oligosacáridos es un tipo de marcaje, ¿sí?
Y entonces hay otras chaperonas como la calnexida que va a detectar a esta glucosa de más, que es el marcaje que nos indica que está mal plegada la proteína y la regresa a la proteína mal plegada para poder corregirla. Pero si el defecto no se corrige, se tiene que enviar a un proteosoma con la finalidad de degradarlas, ¿sí? El proteosoma es un conjunto de proteínas con actividad enzimática proteolítica, o sea, son enzimas que su función es degradar proteínas. Un ejemplo de una enfermedad que se puede producir por un mal plegamiento de proteínas es la fibrosis quística, que es de origen genético. Ahora vamos a hablar del retículo endoplásmico liso. Se diferencia del retículo endoplásmico rugoso porque el liso carece de ribosomas adheridos a su membrana. El retículo endoplásmico liso tiene las mismas dimensiones que el rugoso y una composición muy similar, pero no es idéntica. También contiene proteínas que son específicas para realizar sus propias funciones. El retículo endoplásmico liso pues es muy abundante en células especializadas en metabolismo de lípidos y destoxificación de drogas o desechos metabólicos que son liposolubles, o sea que no son hidrosolubles y que no se pueden excretar por la orina. Aquí ejemplos podemos encontrar las células que sintetizan hormonas esteroideas o células del hígado, como los hepatocitos, que así se llaman. Aquí tenemos un ejemplo de una fotografía electrónica de retículo endoplásmico liso, que son sáculos o cisternas, pero no están bien todos los puntitos que se miraban en el rugoso porque este no tiene ribosomas adheridos a la membrana, como lo tiene el retículo endoplásmico rugoso. Las funciones del retículo endoplásmico liso también son muy variadas. Tenemos la síntesis de la mayoría de lípidos de membrana, como lo son ejemplos fosfolípidos, colesterol, ceramidas, también la síntesis de hormonas esteroideas, la síntesis de derivados lipídicos como lo son kilomicrones, lipoproteínas y ácidos biliares, también la destoxificación de sustancias liposolubles y otros desechos metabólicos, y esto lo hace la enzima citocromo P450, el almacenamiento de calcio, porque se conoce como un secuestrador del calcio, el retículo endoplásmico liso, y también que posee una enzima muy importante, que es la glucosa 6-fosfatasa. Esta solo lo tiene el retículo endoplásmico liso del hígado y del riñón, y que es importante para quitar o eliminar el grupo fosfato a una glucosa 6-fosfato y que se genere o se libere glucosa libre al torrente sanguíneo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de síntesis de lípidos de membrana. Los fosfolípidos, estos son sintetizados en la cara citoplásmica del retículo, de la membrana del retículo. Se forman a partir de precursores como lo son el 2-acilcoenzima A, un glicerol 3-fosfato, 2-acilcoenzima A, un glicerol 3-fosfato y otros componentes adicionales como lo son colina, etanolamina o inositol. Entonces, la síntesis de lípidos de membrana inicia con 2-acilcoenzima A que son transferidos al glicerol 3-fosfato y van a formar ácido fosfatídico. Este se va a insertar en la membrana del retículo endoplásmico liso. Luego, una fosfatasa convierte el ácido fosfatídico en diacilglicerol al eliminar el grupo fosfato. Se unen a algún grupo de la cabeza o algún elemento polar como lo es la colina, la etanolamina, al diacilglicerol para ya formar lo que es un fosfolípido. Aquí en la imagen tenemos el ejemplo. Si vemos 2-acilcoenzima A, ¿sí? Se van a unir el glicerol 3-fosfato, esto está arriba. Esto lo hace la aciltransferasa, en donde está el paso 1, sería la enzima. Y vamos a ver que se va a formar el primer compuesto que dijimos, que es el ácido fosfatídico, y si vemos están las dos capas de la membrana, la externa y la interna, la que da hacia el citosol y la que da hacia el lumen o la parte interna del retículo endoplásmico liso, y solo se están sintetizando en la cara que da hacia el citosol, la membrana que da la cara hacia el citosol, la cara externa. De ahí viene la fosfatasa y quita el grupo fosfato y queda el compuesto diacilglicerol, y la última enzima es la
colina fosfotransferasa, que si nos damos cuenta aquí una nucleótido citidindifosfato, que es el CDP, es el que dona o transporta la colina, que va a ser parte de la cabeza polar del fosfolípido. Y cuando libera el CDP, el grupo fosfato queda como CMP, citidín monofosfato, y la colina se adhiere con el grupo fosfato a la cabeza polar y va a formar lo que conocemos como fosfatidilcolina, que es un tipo de fosfolípido. Es importante hacer notar que todos los fosfolípidos que se sintetizan en la cara externa o que da hacia el citosol de la membrana del retículo endoplásmico liso por la actividad de enzimas flipasas por medio del flip-flop es que saltan hacia la otra membrana para también ir rellenando la membrana interna e ir formando la membrana del retículo endoplásmico liso. Que es lo que está mencionado en esta diapositiva. La actividad de las flipasas para ir rellenando ambas caras de la membrana. El síntesis de el otro lípido que puede ser el colesterol, aquí este se sintetiza a partir de acetilcoenzima A. El colesterol cuando se sintetiza también es precursor de otras hormonas esteroideas como lo es testosterona, estradiol, progesterona y también de ácidos biliares que son derivados del colesterol. Por esta razón, las células de testículo, ovario e hígado tienen abundante retículo endoplásmico liso. Las ceramidas también se sintetizan a partir del alcohol esfingosina y de un ácido graso. Estas ceramidas van a ser exportadas hacia el aparato de Golgi para ser transportadas en glucolípidos cuando se les agrega un oligosacárido o en esfingomielinas cuando se le agrega una fosfocolina. Mencionamos que también se sintetizaban en el retículo endoplásmico liso los derivados lipídicos como lo son los kilomicrones que tienen función de transporte de proteínas en el intestino, la síntesis de lipoproteínas que también transportan lípidos en el hígado hacia la periferia o a otros tejidos y también la síntesis de ácidos biliares. Dijimos que también el retículo endoplásmico liso tenía una función detoxificadora, pues hay sustancias tóxicas que tienen que ser inactivadas en la membrana del retículo mediante oxigenasas. Estas enzimas son poco específicas y pueden oxidar miles de compuestos hidrófobos y los convierte en hidrófilos. Cuando son hidrófilos ya pueden ser eliminados por la orina, excretados por la orina. La principal enzima encargada de esta función es la citocromo P450. De ahí también mencionamos que tiene función de reguladores de nivel de calcio, porque el retículo endoplásmico liso permite regular la concentración de calcio en el citosol, lo secuestra en su interior y lo libera solo cuando es requerido. Comúnmente una función importante es el retículo endoplásmico liso de células musculares, porque almacenan el calcio y lo liberan cuando va a ser necesario para la contracción del músculo. La última función es la glucosa 6-fosfatasa. Recuérdense que esta se encuentra en la membrana interna o dentro del lumen, del retículo endoplásmico liso. ¿Qué sucede? La glucosa 6-fosfato la glucosa es ingresada hacia el interior del lumen del retículo endoplásmico con un grupo fosfato en el carbono 6. Esto la mantiene como un candado para no poder ser utilizada por los tejidos. Pero cuando hay necesidad del cuerpo, la ingresan al interior del retículo porque ahí está una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa que va a permitir eliminar el grupo fosfato y liberar el grupo fosfato y la glucosa. La glucosa ya es nuevamente transportada afuera del citosol y es libre para ir a tejidos periféricos para poder ser utilizada como fuente de energía. La última parte es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi fue descubierto por el investigador científico Camillo Golgi en 1898.
y este constituye un conjunto de estructuras de membrana que forman parte del elaborado sistema de membranas que está dentro de la célula. El aparato de Golgi tiene una localización, un tamaño y un desarrollo característico en cada tipo de células, aunque puedan variar de acuerdo al estado fisiológico. Está relacionado con procesos de secreción celular. Las funciones generales del aparato de Golgi. Primero, la maduración de las glucoproteínas. Recuérdense que la primera parte de la N-glucosilación se da en retículo endoplásmico rugoso y la segunda parte de la N-glucosilación se da en aparato de Golgi. Y también la O-glucosilación, que es el otro tipo de glucosilación, es específico del aparato de Golgi. También intervienen procesos de secreción, almacenamiento, transporte y transferencia de glucoproteínas y glucolípidos. La formación de membranas también es importante como función de Golgi, formación de la pared celular en células vegetales y también la formación de los organelos conocidos como lisosomas. El aparato de Golgi es un conjunto de dictiosomas. Dictiosomas son 4 a 8 sáculos que están unidos, aplanados, rodeados de membrana, apilados uno encima de otro. Cada sáculo o cada conjunto de 4 a 8 sáculos forman un dictiosoma. Aquí podemos ver entonces el retículo endoplásmico rugoso que está en verde y que tiene sus ribosomas adheridos a la membrana y cómo es la conexión por el transporte de vesículas. ¿Sí? Hay un compartimento intermedio entre retículo endoplásmico y rugoso y Golgi, ¿sí? Que Golgi está en como lila y el compartimento intermedio está como en celeste. Y de ahí ya vemos la primera parte de Golgi, que es la red cis de Golgi. La red cis de Golgi es la que está más cercana a retículo endoplásmico rugoso. De ahí los sáculos intermedios, que es el apilamiento que está en el lado medio, ahora en medio. Y al final la red trans de Golgi, que es la que está más cercana a la membrana plasmática, ¿sí? Y que puede formar vesículas que van a ir a su destino final, que pueden ir a formar parte de los lisosomas o la membrana plasmática o secreción constitutiva al exterior de la célula. Ya hemos mencionado antes y ahorita vemos la participación del transporte retrógrado. Ya hemos mencionado antes el transporte retrógrado. Las proteínas que son destinadas a permanecer en la luz del retículo tienen una secuencia de marcaje. Son marcadas por la secuencia de varios aminoácidos y los identificamos con las siglas KDEL, que son las siglas en inglés de los aminoácidos que están en su extremo carboxilo terminal. Estas proteínas son exportadas desde el retículo a Golgi por el flujo masivo, que es no selectivo de proteínas, o sea, se sintetizan en retículo endoplásmico y por un flujo masivo de transporte son dirigidas a Golgi, pero por la vía secretora, pero en el Golgi, en la región cis, CIREG, que es el compartimiento intermedio entre retículo y Golgi, pueden ser reconocidas porque los receptores de COP1 reconocen la secuencia señal y entonces son cubiertas por vesículas con cobertura COP1 y son devueltas hacia del aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico rugoso y es lo que se conoce como transporte retrógrado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder en los distintos compartimentos del aparato de Golgi. Sucede la fosforilación de oligosacáridos. Esta ocurre en la región cis, que como sabemos es la más cercana al retículo endoplásmico rugoso. En otras regiones, diferentes tipos de carbohidratos también son añadidos a las proteínas por glucosiltransferasas. Aquí vemos ejemplos de
que les pueden añadir o remover, como ejemplo, remoción de manosa en el otro y adición de N-acetilglucosamina, adicionar galactosa, adicionar N-acetilneuramínico o conocido como el ácido siálico, ¿sí? En los diferentes compartimentos por glucosiltransferasas. También en la última región, que es la región trans, que es la más cercana a la membrana plasmática, se da una clasificación ordenamiento de las proteínas para ser también almacenadas en vesículas para ir a su destino final, que puede ser una vesícula secretora o una vesícula que va a ir a la membrana plasmática o una vesícula con cobertura de clatrina que va a fusionarse con o a formar lo que son los lisosomas. Y recordemos que específicamente la O-glucosilación es de Golgi, sucede solo en aparato de Golgi. La clasificación y transporte de proteínas que van a formar lo que son los lisosomas están marcadas por manosa 6-fosfato, o sea, cuando les agregaron un glúcido, les agregan a la proteína la manosa específicamente en el carbono 6 y también son fosfatadas. Entonces se dice que el marcaje es que tienen una manosa, tienen manosa 6-fosfato. Eso es el marcaje que tienen estas proteínas. Sus receptores están en la red trans de Golgi. Ahí están los receptores en esta última parte del aparato de Golgi, que es la red trans, y ahí reconocen este marcaje que es manosa 6-fosfato, y esto hace que estas vesículas tengan una cobertura especial, que es la cobertura de clatrina, y van a ser dirigido su transporte a proteínas que van a formar lisosomas. Aquí hay un ejemplo de producción de membrana citoplásmica. Las vesículas de secreción, cuando se unen a la membrana, se van a unir por exocitosis y pasa a formar parte de la membrana de la vesícula, de la membrana plasmática, y el contenido de la vesícula es exportado al exterior de la célula. Y así estamos formando la membrana plasmática. Vesículas, como hemos mencionado antes, hay varios tipos de cobertura. Están las coberturas de clatrina, que estas nacen en retículo endoplásmico, específicamente en la red trans. Van a fusionarse con endosomas de membrana plasmática para formar lisosomas. Están las coberturas de tipo 1, que es el segundo tipo. Estas son las de transporte retrógrado, que recordemos que el transporte retrógrado es de Golgi a retículo endoplásmico. Y las COP2, que son las que van de retículo endoplásmico a Golgi, y es el conocido como transporte anterógrado. Y las claviolinas, que son las que están en estudio y que las podemos relacionar con las septinas, que es el tema que ustedes tienen en un documento para actualizar su información. Bueno, gracias por su atención.